A ver, pensemos en esto. Un viaje por carretera en un carro eléctrico. Y no cualquier carretera, sino una a través de la topografía colombiana. Para muchos, ¿saben? Esa idea suena, bueno, a ansiedad de autonomía, ¿cierto? Pues hoy vamos a meternos de lleno en los datos, a desmenuzar un trayecto que a primera vista parece un verdadero reto, la ruta Bogotá-Ibagué. Y la pregunta del millón es súper directa. ¿Es posible hacer este recorrido sin tener que parar a recargar? Miren, la respuesta puede que sorprenda un poco, porque el secreto no está en la distancia. Para nada. Está en la inteligencia, en cómo se elige y sobre todo cómo se ejecuta la ruta. Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto. Si uno se va por la ruta tradicional, la del alto de letras, es que sencillamente no se puede. Miren el dato, el regreso exigiría un 132% de la batería. ¡Imposible! Pero si tomamos la ruta por Melgar, que es mucho más corta, unos 176 kilómetros menos, la historia cambia. No solo es posible, sino que es hasta cómoda, consumiendo un 69% en la vuelta. Una diferencia abismal. Muy bien, vamos a profundizar en por qué esta es la ruta inteligente. Porque el factor que lo decide todo no son los kilómetros, es la topografía. El terreno puede ser el mejor aliado o el peor enemigo de la batería de un vehículo eléctrico. Miren, ese gráfico lo dice todo, es súper claro. Salimos de Bogotá, a 2.600 metros de altura. Luego, ¡pum!, un descenso brutal hasta Melgar, a solo 320 metros. Y después, un ascenso más suave, más moderado, hasta Ibagué, a 1.285 metros. ¿Qué significa esto? Que ese gran bajón inicial es la clave de todo, es la base de la eficiencia en este trayecto. Y este es el dato que cambia completamente las reglas del juego. El punto de mayor altitud de todo el recorrido es la salida, en Bogotá. No hay que cruzar ningún paso de montaña intermedio. Esto elimina por completo el ascenso durísimo al alto de letras, que es lo que hace que la otra ruta sea inviable. Ahora sí, analicemos el viaje de ida. En este primer tramo, la gravedad se convierte literalmente en un copiloto que trabaja a nuestro favor, y esto permite una eficiencia energética que es de verdad notable. Los números son contundentes. Este trayecto de 204 kilómetros se hace con solo 31.5 kilovatios hora, lo que es apenas un 55% de la capacidad de la batería. O sea, se llega al destino usando poco más de la mitad de la carga. Aquí se ve el resultado de forma muy visual. Arrancando con la batería al 100%, se llega a Ibagué con un margen de seguridad súper cómodo del 45% restante. Esto no hace más que confirmar la ventaja enorme que nos da el perfil de este viaje de ida. Esta frase lo resume todo. Durante esa larga bajada hacia Melgar, el frenado regenerativo funciona a su máxima capacidad. En lugar de desperdiciar energía como calor en los frenos, el sistema la captura y la convierte en electricidad para recargar la batería. En la práctica, es energía que el propio descenso le está regalando al vehículo. Pasemos ahora al viaje de regreso, porque este es el verdadero desafío técnico. Aquí es donde el ascenso acumulado pone a prueba la autonomía y donde una planificación muy cuidadosa se vuelve absolutamente crítica. Como ya nos lo adelantaba el perfil de la ruta, el consumo es bastante más alto. El regreso exige 39.7 kilovatios hora, que es un 69% de la batería. Este aumento se debe, casi en su totalidad, al ascenso de más de 2.200 metros desde el valle hasta la sabana de Bogotá. Y este es el punto que requiere máxima atención. El tramo específico entre Melgar y Bogotá es el que más energía demanda. Solo esa subida consume cerca del 40% de la carga total de la batería. Es, sin duda, el segmento que define si todo el viaje de vuelta es viable o no. Bueno, en el escenario ideal, saliendo de Ibagué con la batería al 100%, se llega a Bogotá con un 31% restante. Este es un margen de seguridad muy bueno, robusto, que permite un viaje tranquilo y sin sorpresas. Pero, ¿qué pasa si se sale con un 80%? El viaje sigue siendo posible, sí, pero el margen de seguridad se reduce muchísimo, llegando con solo un 11% de batería. Es factible, pero ya no deja espacio para imprevistos como más tráfico o un uso más fuerte del aire acondicionado. Esto demuestra lo importante que es el estado de carga al iniciar.
Y todo esto nos lleva a la sección que convierte este análisis en acción pura, la planificación. Aquí es donde los datos se vuelven la herramienta para garantizar que el viaje sea un éxito. Primero, un concepto fundamental, el estado de carga o SOC, por sus siglas en inglés. Es sencillamente el porcentaje de energía que tenemos disponible en la batería, y este numerito va a dictar toda la estrategia del viaje. Y aquí está la regla de oro, de verdad, la recomendación más importante de todo este análisis. Para el viaje de regreso, es fundamental iniciar con un SOC mínimo del 80%. Ahora, el rango óptimo para ir con total tranquilidad está entre el 90 y el 100%. Además de la carga inicial, hay cosas que se pueden controlar al volante. Es clave maximizar el uso del frenado regenerativo, mantener velocidades de crucero por debajo de los 100 km por hora y usar el aire acondicionado con moderación, sobre todo en las zonas de más calor como Girardot y Espinal. Un dato logístico que es importantísimo. En esta ruta no hay supercargadores de Tesla. ¿Qué significa esto? Que la carga rápida no es una opción. La recarga para el viaje de regreso hay que planificarla con tiempo en estaciones de nivel 2, que son más lentas y toman varias horas, disponibles en ciudades como Ibagué. Muy bien, para que toda esta información quede súper clara, aquí está la matriz de decisión final. Pensemos en esto como la guía de consulta rápida para saber si el viaje es viable o no. Esta tabla es una guía de decisión directa. Simplemente se ubica el estado de carga con el que se va a empezar y se revisa el veredicto para cada trayecto. Con un 90% o 100%, ambos viajes son cómodos. Con un 80%, el regreso se considera ajustado. Y por debajo de ese umbral, el riesgo aumenta hasta volverse simplemente inviable. Así que la conclusión es contundente. Con un Tesla Model 3 y una carga inicial del 90% o más, este viaje de 204 kilómetros a través de la cordillera de los Andes no es que sea solo posible sin parar a recargar, es que se puede hacer de forma segura y confortable. Y creo que esta es la filosofía que está detrás de todo. Un análisis detallado con datos es la herramienta más poderosa para transformar esa ansiedad de autonomía en una confianza basada en hechos. Así que la pregunta final cambia. Ya no es si se puede. Ahora la pregunta es, con este nivel de planificación y datos, ¿cuál es ese próximo destino que dábamos por imposible y que ahora se convierte en una nueva aventura?